Las finanzas territoriales son un área de estudio y práctica que se centra en la gestión, asignación y uso de recursos financieros en los diferentes niveles de gobierno dentro de un país como el nacional, el regional, el municipal o el local. Estas finanzas buscan garantizar que los territorios dispongan de los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades y los objetivos que se han planteado en las diferentes agendas políticas, así promoviendo el desarrollo económico, la equidad social y la sostenibilidad fiscal. Dentro de los principales objetivos de las finanzas territoriales tenemos la promoción de recursos adecuados, el aseguramiento de que los gobiernos locales y regionales tengan acceso a ingresos suficientes para financiar servicios públicos esenciales como salud, educación, infraestructura y seguridad. Además, busca fomentar la equidad mediante la reducción de diferentes disparidades económicas entre territorios ricos y pobres. Por otro lado, busca promover la autonomía fiscal, la cual otorga a las entidades subnacionales la capacidad de generar y suministrar sus propios ingresos. Y finalmente, intenta orientar los recursos hacia proyectos estratégicos que promuevan el crecimiento económico y mejoren la calidad de vida de la población. La descentralización fiscal es un proceso clave en los sistemas de gobierno. Se trata de transferir competencias y recursos financieros del gobierno central hacia niveles subnacionales como municipios o departamentos. ¿Pero por qué? Esto para acercar la toma de decisiones a las comunidades, haciendo la gestión mucho más eficiente, personalizada. La transición es importante ya que entra en un juego y un concepto esencial, la autonomía fiscal. Esto es la capacidad de los territorios para generar sus propios ingresos y administrar sus recursos de forma independiente. Una buena autonomía fiscal permite que las entidades locales sean más sostenibles y de alguna manera menos dependientes del gobierno central. Es importante tener en cuenta dos ejes, uno horizontal donde se mide la capacidad de recaudo local y uno vertical donde se mide esa toma de decisiones autónomas. Esto incluye tres tipos de descentralización bastante importantes, como la administrativa, donde se delegan funciones y servicios como el agua potable o alumbrado público a las autoridades locales. Por otro lado estaría la parte política, donde los territorios adquieren voz y voto en la toma de decisiones nacionales y eligen sus autoridades locales. Por último, la parte fiscal, donde los gobiernos locales tienen la capacidad de recaudar ingresos propios, gestionar sus grandes gastos y priorizar sus necesidades. Los territorios con alta autonomía fiscal están en la esquina superior derecha. Por ejemplo, Antioquia y Bogotá, que tienen una base tributaria sólida y mayor control de sus presupuestos. Por otro lado, regiones como Chocó o Guainía, que dependen en gran medida de esas transferencias nacionales, que se encuentran en la esquina inferior izquierda, como lo pueden ver en la imagen. La descentralización fiscal no solo busca mejorar la eficiencia, sino también reducir brechas. Para lograrlo es crucial fortalecer el recaudo local, promover inversiones y la descentralización fiscal no solo busca mejorar la eficiencia, sino también reducir brechas. Para lograrlo es crucial fortalecer el recaudo local, promover inversiones y ajustar las políticas redistributivas. Con una buena autonomía fiscal, las comunidades pueden decidir sobre proyectos prioritarios, fomentar su desarrollo y fortalecer la democracia local. Pero ojo, eso también requiere capacidad administrativa y mecanismos de control para evitar el mal uso de los recursos públicos. Finalmente, se puede concluir que la descentralización y autonomía fiscal son dos caras de una misma moneda. Funcionan mejores juntas para construir territorios más fuertes, independientes y participativos. En Colombia, la descentralización se fortaleció con la Constitución de 1991, que reconoció la autonomía de los entes territoriales y estableció un marco para la descentralización fiscal. Este modelo buscó reducir las brechas regionales a través de modelos que promuevan el desarrollo local y mejoren la prestación de servicios básicos como lo pueden ser la educación, la salud y el agua potable. Además, la Constitución a través de estos consolidó mecanismos como el Sistema General de Participaciones SGP y el Sistema General de Regalías SGR. Fundamentales estos en la distribución de recursos. El normativo ha evolucionado mediante leyes como la Ley 715 de 2001, que regula el SGP, y la Ley 1530 de 2012, que reformó el SGR. Estas normas establecen las bases para la asignación de recursos hacia las regiones, priorizando de manera primaria, valga la redundancia, criterios de equidad, población, necesidades básicas insatisfechos
NBI y desempeño fiscal. A pesar de estos avances, las disparidades regionales persisten debido a problemas recurrentes que se pueden ver como problemas estructurales, como son la baja capacidad de recaudo local y las dependencias de las transferencias nacionales. En la práctica, Colombia enfrenta diferentes desafíos para consolidar una descentralización efectiva. Podemos ver que las regiones con mayores ingresos propios suelen ser las más desarrolladas, mientras que las zonas con mayores necesidades dependen casi exclusivamente de recursos centrales, limitando su autonomía. Las claves en la descentralización desde 1991 hasta la actualidad. En esta podemos encontrar los elementos claves en la historia de la descentralización de Colombia, destacando las reformas constitucionales y leyes relevantes para la misma. En esta línea del tiempo nos facilitará la comprensión de cómo la descentralización ha evolucionado en Colombia desde la Constitución de 1991, con un enfoque en las reformas legales y cómo éstas han impactado las finanzas territoriales y la autonomía fiscal de la misma. Ahora bien, como podemos ver en la diapositiva, el primer año es el 1991, donde aparece la nueva Constitución Política de Colombia y se establece un modelo de Estado descentralizado. En este se le da reconocimiento a los municipios como entidades fundamentales del orden territorial. Asimismo, se le otorgan competencias claras a los departamentos, municipios y diferentes distritos del país. También se da la creación del Sistema General de Participaciones SGP, garantizando recursos así para los territorios. En 1993, la Ley 60 de 1993 reglamenta la distribución de competencias y recursos entre la nación y las diferentes entidades territoriales. También define los servicios sociales que deben ser financiados con recursos del SGP, como la salud, la educación y el agua potable. En 1994, la Ley 136 de 1934 encuentra la reforma del régimen municipal, donde otorga mayores responsabilidades a los diferentes alcaldes y consejos municipales. Asimismo, refuerza la autonomía administrativa y fiscal de los municipios del país. En 1997, junto con la Ley 388 de 1997, se promulga el Estatuto Territorial, que fortalece la planeación urbana y el ordenamiento territorial a nivel local. En el 2001 encontramos la reforma al Sistema General de Participaciones a través del Acto Legislativo 01 del 2001, donde se modifica el SGP y se establecen reglas más estrictas para la distribución de recursos entre los territorios, priorizando sectores como la salud y la educación. En el 2002, con la Ley 715 de 2001, con la implementación efectiva en 2002 y la definición de competencias y recursos del SGP, vemos la introducción de indicadores de gestión para garantizar la calidad en la prestación de servicios. Ahora bien, en el 2011, junto con la Ley de Regalías, encontramos la reforma al sistema de regalías, el Acto Legislativo 05-2011 y la creación del Sistema General de Regalías SGR, con un enfoque redistributivo para garantizar todos los territorios, independientemente de su riqueza, en los diferentes recursos naturales que reciban beneficios. En el 2016, junto con el Acuerdo de Paz, se incluyen disposiciones para fortalecer la descentralización en zonas rurales afectadas por el conflicto. También, junto con esto, la promoción del desarrollo territorial a través de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET. En el 2019, con la ley 1955 del 2019, de la mano con el Plan Nacional de Desarrollo del 2018 al 2022, se impulsan las políticas de descentralización y autonomía fiscal en el marco de los acuerdos de paz, promoción de descentralización a través de proyectos de infraestructura regional. En el 2021, con la reforma al Sistema General de Regalías, se refuerza la asignación directa de regalías para municipios más necesitados. De esta manera, se aumenta la participación de los municipios en la toma de decisiones sobre sus propios recursos y cómo estos van a ser implementados dentro de sus mismas. Ahora bien, después de esta línea del tiempo,
podemos ver cómo a través de la representación con un gráfico de líneas vamos a ver cómo se comparan el nivel de recursos propios de los territorios junto con las transferencias recibidas del gobierno central a lo largo del tiempo. Este gráfico nos va a ayudar a ilustrar la dependencia de los territorios de los recursos nacionales, lo que es esencial para entender las limitaciones actuales en autonomía fiscal. También las reformas recientes han buscado equilibrar esta balanza, pero aún existe una fuerte dependencia de las transferencias nacionales. Ahora bien, como podemos ver en la diapositiva que tiene como título Proporción de recursos transferidos versus propios, en esta primera diapositiva encontramos la que se titula Evolución de recursos propios por región, que va del 2010 al 2023. Primero, es importante aclarar cómo se formula esta diapositiva o este gráfico de líneas. La línea amarilla, que es la que se encuentra en la parte superior, es la que representa a Bogotá como la región central. La línea naranja, que es la que representa a Antioquia como la región andina, y la línea del Chocó, que es la que está en la parte inferior, es la que representa la región pacífica. Ahora bien, ¿qué nos dice este gráfico? Este gráfico nos muestra la evolución de los recursos propios por región, como ya mencionamos, Bogotá, Antioquia y el Chocó. Observamos que Bogotá tiene una capacidad mucho mayor para generar recursos propios en comparación con Antioquia y el Chocó. ¿Cómo podemos interpretar un poco mejor esta tabla? Y es que, digamos, como podemos ver, la línea amarilla, que es la que representa a Bogotá y a la región central del país, es la que no solamente muestra un mayor desarrollo, sino la que muestra un constante ascenso, ya que podemos ver, digamos, en comparación con la de Antioquia, cómo esta tiene una pequeña muestra de ascenso, sin embargo se mantiene estable. La del Chocó no disminuye, sin embargo es muy constante y su aumento llega a ser menor a comparación de los otros. Ahora bien, si pasamos a la otra diapositiva, que se titula Evolución de transferencias nacionales por región del 2010 al 2023, igual que en la anterior, con la misma comparación, entendiendo que, ahora bien, la línea roja que está en la parte superior es el Chocó, la línea naranja que está en la parte inferior, que está en la parte central, es Antioquia, y la línea amarilla es Bogotá. Ahora bien, ¿qué nos muestra este gráfico? Y es que presenta cómo las transferencias nacionales recibidas en las mismas regiones, el Chocó depende significativamente de estas transferencias, mientras que Bogotá muestra una menor proporción de dependencia. Esto lo podemos ver en un artículo del Banco de la República del 2014. Ahora, una pequeña interpretación de la tabla se puede dar de la siguiente manera, y es que, como lo mencionábamos, estos niveles de dependencia en comparación con la otra tabla cambian totalmente. Digamos que el Chocó ahora se muestra en un lugar superior que lo representa de manera negativa. Esto viéndose como la línea no solamente sube de manera constante y se proyecta a generar una mayor dependencia en comparación con regiones como lo son Antioquia y Bogotá. Las entidades territoriales en Colombia cuentan con diversas fuentes de ingresos propios que incluyen impuestos, tasas, contribuciones y otras rentas patrimoniales. Entre los tributos más importantes destacan el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio, el ICA, que constituyen una parte significativa de los ingresos municipales. Adicionalmente, los departamentos perciben ingresos por el impuesto al consumo y el impuesto vehicular. Sin embargo, la capacidad de recaudo es desigual entre las regiones, ya que municipios con menor desarrollo económico enfrentan mayores dificultades para ampliar su base tributaria. Esto genera una dependencia crónica de los recursos transferidos por el gobierno nacional. Asimismo, la baja cultura tributaria y la limitada capacidad administrativa de muchas entidades dificultan la implementación de políticas fiscales eficientes. Pero para mejorar la autonomía fiscal es necesario implementar estrategias que fortalezcan la gestión tributaria en las regiones. Esto incluye la modernización tecnológica, capacitación administrativa y campañas de concienciación ciudadana para promover el cumplimiento tributario de las normas.
Dentro de esta tabla, Bogotá es el mayor contribuyente nacional gracias a su alta densidad económica y urbana. El ICA es especialmente relevante debido al dinamismo comercial e industrial que este muestra. En los municipios rurales, la actividad económica limitada y la dispersión de la población dificultan la recaudación de los mismos. Además, la mayoría de sus ingresos provienen de transferencias nacionales y de regalías. La diferencia resalta en los resaltos en la descentralización fiscal, donde las capacidades locales para recaudar impuestos son desiguales. Esto llega hasta cierto punto a plantear una necesidad de fortalecer la autonomía fiscal de los territorios menos desarrollados en Colombia y fomentar el crecimiento económico local. El Sistema General de Participaciones es un mecanismo que canaliza recursos del presupuesto nacional hacia los territorios para financiar competencias esenciales, especialmente en sectores como salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Este es establecido por la Constitución de 1991 y regulado por la Ley 715 de 2001. Este busca garantizar el acceso equitativo a servicios básicos en todo el país. La distribución de los recursos sigue criterios demográficos de pobreza y de eficiencia en la gestión. Por ejemplo, el sector educación recibe la mayor parte de estos fondos para financiar diferentes nóminas de docentes y garantizar la gratuidad en la educación pública. Pero, de manera similar, los recursos para la salud están destinados a financiar la afiliación de la población más vulnerable al régimen subsidiado. Aunque este ha mejorado el acceso a servicios básicos, enfrenta diferentes desafíos como la insuficiencia de recursos, el mal uso de fondos y la falta de rendición de cuentas, lo cual exige unos tipos de reformas que garanticen una mayor eficiencia en la asignación y el uso de los recursos en términos generales. Dentro de la distribución sectorial de los recursos del SGP podemos ver un ejemplo en el cual podemos ver que 60% de los recursos va hacia la educación, hacia la salud 25% y hacia el agua potable un 15%. Aquí pudimos ver cómo nosotros tratamos de ejemplificar cómo es esta distribución y esta asignación de los recursos en términos de ya cuando se está realizando esta distribución ya fiscal. A continuación podemos ver un mapa de calor en el que se pueden ver la asignación de los recursos según los factores de densidad poblacional y desigualdad. De hecho, podemos ver que sectores como La Guajira son de los que más colores cálidos tienen porque son aquellos en los que más necesidades hay, en los que se tiene que tener una eficiencia en esta asignación de los recursos debido a estos diferentes factores que nos mencionan como la densidad poblacional, la desigualdad, la inequidad y diferentes necesidades económicas que tienen estas comunidades. Pero, por ejemplo, otras regiones un poco más centrales como Antioquia hasta la misma Bogotá, podemos ver que se ven de colores más fríos en los que no existen estas desigualdades estructurales del todo marcadas en toda la región. En Colombia, los recursos provenientes de la nación son claves para financiar los proyectos de los entes territoriales. Estos recursos se asignan con base en 3 factores principales: la población, la cobertura de servicios y las necesidades básicas insatisfechas. Primero, la población es crucial. Las regiones con más habitantes reciben más recursos, pues tienen una mayor demanda de servicios. Luego, la cobertura de servicios prioriza a las áreas con menos acceso a servicios básicos como el agua potable y la salud. Finalmente, estas necesidades básicas insatisfechas miden las carencias en aspectos fundamentales como la vivienda, la salud y la educación. Las regiones con más NBI reciben más recursos para mejorar esas condiciones y reducir la pobreza estructural. Sin embargo, este esquema de asignación enfrenta críticas. Muchos creen que los recursos no son suficientes para cubrir las crecientes necesidades y la burocracia en los procesos de distribución puede retrasar proyectos clave. Es por eso que el debate de la necesidad de fortalecer los criterios de asignación y promover una mayor descentralización fiscal para que las regiones sean más autónomas. Desde los criterios de asignación de recursos podemos ver una tabla que resume cómo se distribuyen estos recursos. Las regiones más pobladas reciben más recursos. Cobertura de servicios, acceso a servicios básicos como salud, educación y agua potable. Se priorizan las regiones con menos acceso a estos servicios. Las necesidades básicas insatisfechas miden esas carencias en vivienda, salud y educación. Las regiones con mayores NBI reciben más recursos,
Ahora hablaremos del Sistema General de Regalías. Primordialmente hablaremos de qué es y cómo está distribuido. Primero, ¿qué es? El Sistema General de Regalías o el SGR es un sistema que administra los recursos provenientes de la explotación de recursos naturales como petróleo y minerales. Su objetivo principal es distribuir estos recursos de manera equitativa entre las regiones productoras y no productoras, promoviendo así el desarrollo sostenible y la competitividad territorial. Bajo la reforma del 2012, el SGR adoptó un enfoque mucho más inclusivo, garantizando que todos los municipios y departamentos del país reciban una parte de sus regalías, independientemente de su producción. Ahora, ¿cómo se distribuye? Los recursos se distribuyen en fondos específicos, como el Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Compensación Regional, para financiar proyectos de infraestructura, educación, salud y medio ambiente. Es bueno aclarar que a pesar de los avances en la equidad distributiva, el SGR enfrenta diferentes retos como la corrupción, la ejecución ineficiente de los proyectos y los conflictos sociales en las regiones productoras. Por ello, es fundamental para el país fortalecer los mecanismos de control y participación ciudadana para garantizar el buen uso de estos recursos. Ahora bien, vamos a ver el gráfico de barras de distribución porcentual del SGR. Este gráfico de barras nos va a mostrar cómo se distribuyen los recursos del SGR entre los diferentes destinos. Podemos encontrar dentro de este gráfico de barras tres diferentes ítems, que son los proyectos regionales, que tienen un valor del 34%, los municipios productores, que tienen un valor del 20%, y el ahorro y la estabilización, que tiene un valor del 10%. Esto lo podemos ver en cómo el SGR está diseñando modelos para beneficiar tanto a los municipios productores como a otros territorios a través de un porcentaje destinado a proyectos de desarrollo en regiones menos favorecidas. Ahora bien, abordaremos el caso de análisis. ¿Cuál es el proyecto financiado por regalías? Este nos presenta un ejemplo de un proyecto financiado con regalías y sus resultados, como la construcción de infraestructura en una región pacífica. Cómo esto tiene una relación con la temática, y es que esta sección nos ayudará a visualizar cómo los recursos de las diferentes regalías se traducen en proyectos concretos y cómo afectan directamente a la calidad de vida de los ciudadanos en las diferentes regiones. Un ejemplo de un proyecto financiado con regalías en Colombia es la construcción de un hospital nivel 4 en el municipio de Tomaco, ubicado en el departamento de Nariño. Este proyecto se financió con recursos provenientes del Sistema General de Regalías SGR, que es un mecanismo mediante el cual los ingresos derivados de la explotación de recursos naturales no renovables se distribuyen entre los departamentos y municipios del país. Ahora bien, desde ese punto abordaremos los detalles del proyecto. Primero, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Mejorar la infraestructura y la capacidad de atención médica en Tumaco, una región que históricamente ha enfrentado altos índices de pobreza y dificultades en accesos a servicios de salud debido a su ubicación remota y las limitadas instalaciones sanitarias. Ahora pasaremos al financiamiento. El proyecto se financió con recursos del SGR, Sistema General de Regalías, que destina un porcentaje de las regalías provenientes de la explotación de petróleo, minería y otros recursos naturales a financiar proyectos de infraestructura, educación, salud y desarrollo regional. Por último, veremos el monto. El proyecto recibió una significativa inversión de aproximadamente 80 mil millones de pesos, destinada tanto a la construcción del hospital como a la adquisición de equipos médicos. Ahora, por último, abordaremos los resultados. Primero, mejoran la atención médica. Con la construcción de un hospital de nivel 4, Tumaco ahora cuenta con una infraestructura moderna y equipada para ofrecer servicios de salud de mayor calidad, incluyendo atención especializada en áreas como cirugía, ginecobstetricia, pediatría y medicina interna. También una mejora en el acceso a los servicios de salud.
La región, que antes dependía de la remisión de pacientes a otras ciudades más grandes como Pasto, ha mejorado significativamente en términos de acceso a servicios médicos. Esto ha beneficiado a las comunidades rurales que antes debían desplazarse largas distancias para poder recibir atención en salud. Ahora, impacto en la economía local. La construcción del hospital generó empleo local tanto en el sector de la construcción como en los servicios asociados al funcionamiento del hospital. También se prevé que el mejor acceso a la salud mejorará la calidad de vida de los habitantes, lo que puede tener un impacto positivo en la productividad y bienestar de la región. Por último, el desarrollo regional. El proyecto no solo mejoró la infraestructura de salud, sino que también permitió una mejor integración de Tumaco con el resto del país, al reducir la dependencia de servicios de salud de otras ciudades. Esto contribuyó no solo al desarrollo social y económico de la región, que enfrenta retos significativos relacionados con la pobreza, la violencia y el aislamiento geográfico a causa de la centralización. eh, Podemos ver cómo este ejemplo resalta cómo los recursos provenientes de las regalías pueden ser utilizados de manera efectiva para financiar proyectos que beneficien directamente a las comunidades en regiones apartadas de Colombia, promoviendo el desarrollo social y mejorando la calidad de vida de la población. Conclusiones, retos, desafíos y propuestas de mejora. La descentralización y autonomía fiscal en Colombia han dado significativamente desde la Constitución del 91, pero aún enfrentan limitaciones estructurales que restringen su efectividad. La alta dependencia de las transferencias nacionales, las disparidades en el recaudo de ingresos propios y la ineficiencia en el uso de los recursos son problemas persistentes que afectan el desarrollo regional. Entre los principales retos están mejorar la capacidad administrativa y técnica de las entidades territoriales, promover una cultura tributaria que fortalezca los ingresos propios y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Además, es necesario revisar los mecanismos de distribución del SGP y el SGR para que sean más flexibles y ajustados en las realidades locales. Como propuesta se sugiere modernizar los sistemas de información fiscal, fortalecer las capacidades institucionales mediante programas de capacitación y asistencia técnica, y fomentar la participación ciudadana de planeación y control del gasto público. Solo mediante un enfoque integral será posible consolidar un sistema fiscal descentralizado y autónomo que promueva el desarrollo equitativo y sostenible en Colombia.